Bienvenidos al canal Historia en Foco. En esta foto, un inventor de la década de 1920 posa sobre una extraña bicicleta acuática. En aquella época, las personas estaban explorando nuevas formas de moverse sobre el agua. Este curioso vehículo, con flotadores en forma de esferas y pedales, es bastante llamativo. Sin embargo, no era tan práctico como parecía, y quedó en la historia como uno de los inventos experimentales. Esta fotografía muestra un ejemplo bastante curioso de la moda y la búsqueda de funcionalidad a mediados del siglo XX. Las mujeres en la imagen están usando viseras transparentes diseñadas para proteger sus rostros del frío y el viento. En esa época, especialmente en Europa, estos accesorios protectores se volvieron populares. Se veían como una solución práctica para proteger el rostro de los vientos helados en regiones donde los inviernos eran duros. Esta foto captura un momento interesante donde se cruzan la elegancia y las costumbres de una época. La mujer, mientras hace una llamada telefónica, intenta fumar varios cigarrillos a la vez con un soporte múltiple. Estos accesorios eran un símbolo de la devoción a la cultura del tabaco de los años 50 y 60. En ese entonces, fumar se consideraba una muestra de estatus y frecuentemente se asociaba con actividades sociales. Un momento en el que la medicina se encuentra con la tecnología avanzada. Un paciente está siendo tratado con una enorme máquina de radioterapia de la época. A mediados del siglo XX, estas máquinas revolucionaron el tratamiento del cáncer. Aunque su apariencia era grande e intimidante, traían nuevas esperanzas para los pacientes. Aquí se muestra un símbolo de la era en que la vida moderna comenzó a digitalizarse poco a poco. Esta mujer está adquiriendo una póliza de seguro en una de las nuevas máquinas de seguros de la época. En los años 60, la tecnología empezó a cambiar los hábitos cotidianos de las personas. Ahora todo se podía hacer con solo presionar un botón. Este fue uno de los primeros pasos hacia las transacciones en línea que hoy conocemos. A mediados del siglo XX, estas máquinas expendedoras de huevos facilitaban la venta de productos frescos directamente de la granja. Sin necesidad de ir al mercado rural, la gente podía comprar huevos frescos con solo unas pocas monedas. Esto marcaba el nacimiento de los hábitos modernos de consumo, y era un ejemplo creativo de cómo se respondía a las cambiantes necesidades de la sociedad. Práctico y futurista. Aquí tienen quizás una de las invenciones más curiosas de la historia. Lo que este hombre sostiene en su boca no es un simple tubo, sino una pipa paraguas, inventada a finales del siglo XIX. El propósito es bastante simple: proteger el tabaco de aquellos que desean fumar bajo la lluvia. En su época, esta invención no parecía extraña, mostrando cómo las mentes creativas intentaban resolver cualquier problema. Este amigo mecánico es uno de los primeros pasos en la tecnología robótica. En aquellos años, los robots no estaban tan avanzados como hoy, pero ya despertaban sueños de ciencia ficción. Este robot que saluda con la mano era una señal de lo lejos que podría llegar la tecnología en el futuro, siendo el precursor de las máquinas inteligentes modernas. Alguna vez, mantener el cabello en orden requería de mucho esfuerzo, hasta que apareció este invento. Esta cinta para la cabeza fue creada para que los hombres pudieran arreglarse el cabello más rápido por la mañana. Aquí tenemos un viaje a las profundidades del pasado. Este enorme y extraño traje de buceo es un vestigio de los primeros días de la exploración submarina. Desde la cabeza hasta los pies, esta pesada armadura fue diseñada a finales del siglo XIX. El deseo de explorar el mundo submarino llevó a inventos tan curiosos e innovadores como este. Esta imagen perturbadora
revela un oscuro periodo de la historia sobre cómo se trataba a los enfermos mentales en el pasado. A principios del siglo XIX, se utilizaban dispositivos como este para garantizar la seguridad de los pacientes, aunque hoy en día se consideran métodos inhumanos y opresivos. Aquí tienes uno de los inventos más creativos de su tiempo. Este piano especial, diseñado para aquellos que no podían levantarse de la cama, era prácticamente un milagro para los amantes de la música enfermos. En los años 30, la creencia en el poder curativo de la música aumentó, y con instrumentos como este, se intentaba mejorar la salud mental de las personas. En esta interesante fotografía, vemos un dispositivo que alguna vez se pensó que revolucionaría el mundo de la medicina. La persona dentro de esta máquina creía que la terapia electromagnética podría curar una serie de dolencias. Aunque en ese momento se pensaba que estos dispositivos eran avances médicos, con el tiempo se descartaron por su ineficacia. Durante una época donde la imaginación no tenía límites, este vehículo de una sola rueda se veía como el transporte del futuro. Inventado en los años 30, este monowheel para una persona despertaba curiosidad y suponía un desafío en cuanto a velocidad y equilibrio. Sin embargo, la tecnología de la época hacía que fuera difícil de controlar, por lo que no se popularizó. Esta foto arroja luz sobre una época en la que la ciencia y la ingeniería desafiaban los límites. El extraño dispositivo que vemos aquí es un prototipo de simulador desarrollado a mediados del siglo XX. Los ingenieros utilizaban máquinas como esta para probar la resistencia y la capacidad de adaptación humana, preparándose para viajes espaciales o nuevas tecnologías. Estas innovaciones impactaron profundamente tanto los viajes aéreos como las investigaciones espaciales, reflejando el deseo humano de desafiar los límites. En la imagen, vemos una curiosa invención llamada Saftibra, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial para garantizar la seguridad de las trabajadoras. Cuando las mujeres se unieron a la industria, necesitaban equipos de protección. En aquel entonces, estos protectores plásticos servían tanto como protección para el pecho, como una forma de adaptar a las mujeres a las duras condiciones laborales de las fábricas. Esta foto demuestra hasta qué punto la humanidad ha llevado su pasión por volar. El piloto está intentando despegar con un avión ligero y peculiar. El ala del avión es grande y ancha, pero el área donde se sienta el piloto es bastante minimalista. Las huellas en el suelo muestran que este valiente experimento aún no ha despegado. El mundo de la ciencia siempre ha avanzado a través de métodos inusuales. En esta foto, vemos a un paciente con barras de metal y cables conectados a su cabeza como parte de un experimento de mediados del siglo XX destinado a estudiar la actividad cerebral. Los científicos, en su afán de desentrañar los misterios del cerebro humano, desarrollaban y probaban estos innovadores dispositivos. Aunque estos métodos parecían bastante inusuales en ese entonces, sentaron las bases de la neurología moderna y las investigaciones actuales sobre el cerebro. Esta foto nos ofrece una ventana interesante a los esfuerzos de modernización de las décadas de 1940 y 1950. La máquina expendedora de libros, o Book-O-Mat, fue uno de los inventos más innovadores de su época. Por solo 25 centavos, podías comprar un libro de bolsillo, lo que contribuyó a fomentar el hábito de la lectura rápida. Leer libros se volvió más accesible para el público en general, y estas máquinas revolucionaron la venta de libros. En esta imagen, podemos ver un ejemplo de un método innovador en los tratamientos médicos de la época. Estos hombres se encuentran dentro de máquinas diseñadas específicamente para terapia de vapor o tratamiento electromagnético. A principios del siglo XX,
Este tipo de dispositivos se utilizaban con el propósito de sanar el cuerpo, representando un intento por empujar los límites de la tecnología médica de ese tiempo. En la década de 1960, los viajes en avión eran una experiencia centrada en el lujo y la comodidad. Esta foto muestra los salones superiores que ofrecían asientos amplios y un ambiente relajado. En ese entonces, volar no era solo un medio de transporte, sino también un símbolo de estatus para las clases altas.